Bueno, eh, habíamos comenzado un poco a hablar en la clase anterior de la Guardia Vieja 2. Sí. Habíamos como cerrado la Guardia Vieja 1, así que esta Guardia Vieja 2 abarca desde 1906 a 1920 aproximadamente. Como les dije, en el tango no hay un periodo exacto, sino que se van encimando los distintos periodos, pero a los fines de estudio, generalmente uno establece ciertos parámetros o épocas en cuanto a tiempo y a partir de ciertos hechos que ocurren. Bueno, en la Guardia Vieja lo que ocurre en principio es que los músicos, o la mayoría de los músicos que, que intervienen en esta época, son músicos que ya tienen estudios musicales, de algunos conservatorios, de algunos maestros que les fueron dando instrucción y enseñanza, y así tenemos una serie de músicos de excelente calidad y factura, como el caso de Francisco Canaro, como el caso de Roberto Firpo, y después tenemos eh, algunos que intervienen y que han marcado un hito en lo que es el tango. En esta época hay un cantor que se hizo famoso en el mundo que comienza a cantar allá por 1900, que comienza a cantar tangos allá por 1916. Y ese cantor que crea lo que se denomina el tango canción fue Carlos Gardel. Carlos Gardel que ya él desde chico le gustaba el tema del canto. En 1911 él se encuentra con el payador uruguayo con el que forma dúo, y que es José Razano. Bueno, pero dentro del repertorio yo tenían música criolla. Gardel cantaba de todo, cielitos, eh, valses, un montón de temas que tenían que ver con la música del Río de la Plata o de la ciudad de Buenos Aires en un principio, y tenía incluido en su repertorio muy pocos tangos, porque José Razano no era muy adicto al tango, sino era más tirando hacia lo criollo, al payador y todo ese tipo de cosas. Ambos sabían ejecutar la guitarra, y a partir de 1916 él se vincula eh, con Pascual Próspero Contursi, quien es el autor del primer tango que él estrena en este estilo que se llama tango canción. Él estrena ese tango que primero que cambia, porque el que hace la letra de ese tango es Pascual Contursi. Y Contursi, a partir de Contursi, el tango se empieza a escribir en tercera persona, en segunda o en tercera persona. Ya no se escribe más en primera persona, que era lo derivado del cuplé español.
Y además incluye otra cosa muy particular en el tango, que incluye el lunfardo. Por ejemplo, comienza el tango con percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida y espina en el corazón. ¿Sí? Percanta, ¿qué significa en el lunfardo? Significa una mujer de condición humilde, y percanta además significa joven, una mujer joven de condición humilde. ¿Qué me amuraste? ¿Qué significa amurar? Amurar es dejarte contra la pared. Es decir, lo que significa ahí es que la mujer joven esta, que era la mujer del... Porque acá hay un personaje que es vamos a poner, es un compadrito, ¿sí? Que es el personaje, y la percanta era su mujer, una mujer joven, si bien de condición humilde. ¿Qué hace? Ella, acá se marca un hito también para la mujer, porque hasta ese entonces la mujer era simplemente un objeto en el tango. Y a partir de acá la mujer cobra entidad. ¿Y por qué cobra entidad? Porque la mujer tiene la decisión de estar con determinada persona. Ella toma la decisión. Toma la decisión de abandonarle al compadrito este, que obviamente la tenía como su mujer, y ella le deja por otro. Le deja por otro, y por otro que tiene más condición económica, lo que sea. Por eso ella lo deja murado a él, ¿sí? Lo deja ahí como dejar un cuadro en una pared. Esa es la significancia que tiene el tema, la letra del tema. Bueno, este tango, obviamente, Mi Noche Triste, fue un tango que fue furor en cuanto al tango, y que marca un hito en la interpretación del tango. Este tango, como dije, la letra la escribió Pascual Contursi, y pero la música la había escrito otro músico en 1913, y el tema original se llamaba Lita. Bueno, ese es en cuanto a uno de los hitos. El otro, que ya lo había comentado en 1913, creo que lo comenté en la clase anterior, Roberto Firpo, un excelente músico pianista, va a tocar en la Giralda de Montevideo, y ahí es donde estrena el tango que hoy es considerado el himno del tango, que es la Comparsita, cuya autoría es de eh, Gerardo Matos Rodríguez, que en ese momento era un joven estudiante de secundaria, que él había escrito una marcha. Él había escrito una marcha de carnaval que es justamente, que se llamaba La Comparsita. Esa comparsita, eh, su primera letra era lamentable, porque decía algo así: sí, la comparsa de miseria sin fin marcha en torno de aquel ser enfermo que pronto ha de morir. Una letra que es lamentable para un momento que carnaval, que es todo lujuria, jolgorio,
¿sí? Entonces, es bastante, ¿cómo te voy a decir? Es complicado, la letra es muy fea para el tango que se creó en ese momento, que fue la comparsita. Bueno, había otra cuestión que aparece, después voy a hablar un poquito del tema de estos músicos que fueron extraordinarios, como Roberto Firpo y Francisco Canaro, porque primero quiero referirme a un hecho que se refiere más a los bailarines, que es a partir de 1913 también, que justamente es otra de los hitos en el tango, que es de la mano del general Julio Argentino Roca y su yerno, el varón Antonio de Marchi, son los que empiezan a organizar concursos de baile. Y estos dos personajes, Julio Argentino Roca, todos creo que lo conocen porque fue presidente de la Nación y además fue el que comandó la conquista del desierto. Ahí Valeria, que es de Cipolletti, sabe, y Belén, que es de Catriel, también seguro conocen bien la historia de Julio Argentino Roca en cuanto a la conquista del desierto. Bueno, Julio Argentino Roca y su yerno, que era el varón Antonio de Marchi, que estaba casado con su hija, eran dos personajes muy terribles de la noche. Fíjense que el general Roca, que tenía como yerno el marido de su hija, y con el varón Antonio de Marchi, que era un varón que se vino a Argentina, que era de origen italiano, se vino y se casó con la hija de él, salían de juerga a los cabarets, así que eran unos nenes bárbaros los chicos, los chicos. Y bueno, una de las formas que como ellos veían bailar en los cabarets, y cómo se bailaba, entonces se le ocurrió la idea de organizar certámenes de baile. Y lo hacían en el Palais de Glace, que era uno de los cabarets más famosos, y lo mismo el Palace Theatre, que eran dos de los grandes, grandes cabarets, y organizaban ahí los concursos de baile, y eran pero tan caraduras que ponían de jurado a las señoras de alta sociedad, entre ellas sus propias mujeres. Una locura. Los tipos se iban a los cabarets y después organizaban certámenes de baile donde le ponían, le ponían a las mujeres, lo ponían de jurado en los certámenes de baile. Y además, ¿quiénes bailaban? Bailaban, bailaban los compadritos, bailaban los habitués de los cabarets, de los prostíbulos, bailaban en, en esos lugares. ¿Y cómo bailaban? Bailaban en un estilo sensual o sexual, donde habían movimientos que eran más roces pélvicos y todo ese tipo de cuestiones, que hoy
no se ve en el tango, porque el tango se fue adesentando. Supuestamente esos certámenes de baile eran justamente para que el tango entre en la sociedad. Supuestamente ese era el objetivo tanto de Roca como de Marchi. Y, este, y lo que le recomendaban a estos bailarines, que eran bailarines orilleros, eran bailarines orilleros que bailen en forma decente, un tango liso. Tango liso. Después les voy a explicar un poquito el tema de la evolución para que entiendan cómo fue evolucionando el tango a través del tiempo, de cómo se fue modificando el baile. Entonces iban a entender qué es lo que es el tango canchengue, el tango orillero, el tango liso y después el tango de salón. Y tiene toda una connotación. Y entonces ellos hacían eso, pero generalmente en los certámenes de baile terminaban todas las piñas, terminaban porque consideraban que bailaban, que al que le dieron era un que estaba acomodado, en fin. Todas esas cuestiones que siempre hay en los concursos o en los certámenes de baile. Y aparte descalificaban generalmente a quienes modificaban o bailaban como originalmente ellos bailaban o conocían. En ese momento existían bailarines de la talla de Bernabé Simarra, que fue ganador en muchos de esos concursos, Casimiro Aín, José Ovidio Bianquet, que es más conocido como el Cachafaz, y La Lora, y así varios bailarines que eran personajes en cuanto al tango. Y bueno, por suerte también sí tuvieron razón en cuanto a la organización para que entre el tango en la sociedad. Fue así que después eso pasa a algunos clubes, sale del cabaret, del prostíbulo, primero del prostíbulo pasa al cabaret y del cabaret pasa a los clubes barriales. Bueno, y un segundito. Bueno, ahora lo que pasaría a hablar un poquito es de los músicos estos. Roberto Firpo, que era un excelente pianista, que en definitiva incluye el piano en la orquesta típica. Y por el otro lado, Francisco Canaro, que fue músico, violinista, que creó su propio violín, que lo hizo en forma artesanal, y más que buen músico, fue muy buen director, sabía elegir los músicos para su orquesta. Son los dos que le dan la conformación definitiva a la orquesta típica con los 4 instrumentos básicos: piano, bandoneón, contrabajo y violín. Y además le dan la ubicación para sacarle la mejor calidad sonora a esas orquestas, que se mantiene hasta el día de hoy. Ustedes miran de frente a una orquesta y van a ver que a la izquierda está el piano, a continuación está el contrabajo, después los violines, y en la línea del frente están los bandoneones. Esa es la mejor forma que combinan para los sonidos del tango. Estos músicos fueron muy importantes, sobre todo Canaro. Canaro porque Canaro como que desde la época de la Guardia Vieja 2
empieza a viajar hacia Europa con su orquesta. Empieza a viajar a, a Europa con su orquesta y como les había comentado allá en Francia, sobre todo, no le permitían eh, tanto a los bailarines como a los músicos, no le permitían estar vestidos de etiqueta, con trajes, ¿sí? Sino que tenían que estar vestidos de gaucho. Era una imposición que tenía la sociedad de músicos y de la sociedad de músicos, autores, compositores de Francia. Bueno, es ahí cuando Francisco Canaro ve esa sociedad de autores y compositores y que esos autores y compositores cobran regalías por sus creaciones o interpretaciones, que cuando regresa a Buenos Aires él crea Sadaic, que hoy todos los eventos, espectáculos y los que enseñamos por reproducir la música, aunque ya pagamos en los CD, en lo que sea, tenemos que pagar Sadaic. Bueno, él creó y no solo que creó Sadaic, sino que donó el terreno donde se construyó el edificio Sadaic y fue el primer presidente de Sadaic. Así que por ese lado fue importantísimo para los músicos. Y después, por otro lado, fue importantísimo en cuanto a las creaciones que tuvo, que él tuvo más de 3.600 creaciones de tango, aunque dicen, como él era presidente de SAIC, que muchos de los tangos se los apropió o los compró en una época que fue muy difícil, que fue en la década del 30, donde hubo una gran depresión económica a nivel mundial. Entonces él aprovechó y compró un montón de temas. Y yo por lo menos uno de los temas que a mí más me encanta, y creo que sí fue así, que es el tema Poema. Poemas de autoría de Francisco Canaro, pero sale de los cánones de Canaro. Es un tango que no tiene nada que ver con Canaro. Canaro era muy rítmico, después sí él incursiona porque se perfecciona un montón de cosas. En cualquier momento se corta, así que si pueden conectarse de vuelta, bien. Les decía que él incursiona en varios estilos de tango. Uno de los estilos de tango es el tango